Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio José Gregorio Correa, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad en representación del Estado Cojedes y presidente de la Comisión de Defensa del Parlasur. Bienvenido, gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Diputado, comenzar hablando, ya que usted pertenece al Parlasur, comenzar hablando de la situación de la migración de venezolanos a los distintos países de Sudamérica. ¿Cómo están los venezolanos y la atención y la situación en la que están los venezolanos afuera? Es muy grave, la atención consular cada día es peor. Vengo repitiéndolo desde hace una serie de meses. Cada vez que un venezolano viaja al exterior, que además ya se va por las dificultades que tiene Venezuela, por la cantidad de problemas que ocurren aquí, que son un sinnúmero de problemas que todos conocemos, se va en busca de una nueva oportunidad. La consigue, pero lo que no consigue es la atención consular. Tú sabes, Gregorio, que lo más difícil ha sido que un venezolano logre sacar su pasaporte en el exterior, que logre sacar su documento de identidad, su cédula de identidad, su fe de vida, un acta de función, ni quiera Dios cuando le ocurre una tragedia, un familiar, un amigo, no la logra sacar porque la atención consular cada día es más deficiente, porque no tenemos una cancillería al servicio de los venezolanos, es una cancillería que siente que el venezolano que se va es un traidor o que el venezolano que se va es un apátrida. No, el que se va es tan venezolano como el que se queda y tiene derecho a una atención consular. ¿Cuántos niños no han cumplido 9 años en el exterior y no han logrado sacar su documento de identidad, su cédula de identidad? Niños que deberían a los 9 años estar cedulados, como lo ocurre con cualquier consulado de cualquier país en Venezuela. Y cuando los venezolanos pasan la frontera, cuando un venezolano pasa a Maiquetía, si es que se va por avión, porque ahora una gran cantidad se está yendo por tierra, y podemos hablar de eso. Pero cuando un venezolano se va al exterior, pasa a ser un número. Y yo me niego a que un venezolano en el exterior sea un número. Un venezolano en el exterior es tan venezolano como el que está aquí y tiene derecho a una atención consular que este gobierno no se la está dando en este momento. Hablaba de que los venezolanos que cruzan la frontera se convierten en un número, pero si tuviéramos que hablar de cuántos se han convertido en un número, hay una cifra que maneja Parlasur. Hay distintas cifras que se manejan, pero ¿cuál maneja Hay una Parlasur? cifra que maneja el SAIME de este gobierno, que más de 2.700.000 personas no han regresado en los últimos 6 meses. Eso significa 8, 9, 10 años, 5 años, pero menor a 6 meses no han regresado a Venezuela 2.700.000 personas. Hay venezolanos que en busca de nuevas oportunidades que no consiguen aquí, se tienen que ir por tierra. Chile y Argentina son hoy los países que están de moda recibiendo venezolanos. Hay estadísticas del gobierno chileno y del gobierno argentino que cada hora se recibe un venezolano en Argentina y cada 40 minutos llega un venezolano a vivir en Chile. O sea, ya hay sacerdotes que van a prestar sus servicios a comunidades venezolanas. En Montevideo ya se está preparando para junio, que es el invierno, porque en el sur el invierno es en junio, julio. Albergue para el frío, para venezolanos que están viviendo allá, con lo cual vamos a comenzar una campaña en abril y mayo de dona un suéter, dona una chaqueta para un venezolano. Imagínate tú que tenemos que llegar a eso. Bueno, y esos venezolanos no tienen la atención consular, no reciben el pasaporte, no tienen documento de identidad, no reciben lo que tienen que tener de un Estado venezolano. Mira, las relaciones consulares no se han roto nunca, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Las dos Coreas, la del norte y la del sur, que están ahorita en guerra, han roto relaciones diplomáticas, pero no consulares. Un coreano del sur o un coreano del norte que vive en alguno de los contrarios tiene derecho a su pasaporte, a su identidad, a su documento. Y eso que están en guerra. Bueno, los venezolanos que van al exterior no tienen su atención consular. Yo creo que eso es una cosa que es inhumana porque además la Convención de Viena en su artículo 5 así lo señala. Los venezolanos todos tenemos derecho a tener atención consular. Y nosotros en Venezuela no nos ocupamos de hablar muchas veces de esos venezolanos porque pasan a ser un número, una cifra. Y te insisto, los venezolanos que salen en busca de oportunidades no pueden ser una cifra. Caso Florida, caso Miami. ¿Cómo puede ser que la Florida es donde hay más venezolanos emigrados en el exterior y no hay un consulado en Miami? El consulado más cerca es New Orleans, Nueva York, Puerto Rico. ¿Cómo va a ser posible que un venezolano tenga que ir 14 horas por tierra hasta New Orleans a hacer un trámite que no lo logra? Entonces yo creo que esas son las cosas que en política exterior hay que ponerle también y sumarle a la atención
de los múltiples problemas que tienen los venezolanos, tanto los que viven aquí como los que viven en el exterior. Y con esta cifra no correspondería, por ejemplo, esta cifra de venezolanos que están emigrando, ¿no correspondería hacer una actualización también del registro electoral de quienes están afuera? En eso está justamente la discusión de República Dominicana, entre otras cosas, de que hay una cantidad de venezolanos en el exterior, pero el gobierno sabe y no le gusta, no le agrada el venezolano que está en el exterior, porque sabe que ese es un voto que no lo favorecería. Y bajo esa mezquindad y bajo esa pequeñez es que actúan y no logran que los venezolanos puedan votar en el exterior. Eso es una cosa que sería ideal, porque lo hemos hecho tradicionalmente, pero el gobierno sabe que con qué ganas le votaría un venezolano en el exterior que se fue molesto en busca de nuevas oportunidades, en busca de nuevos horizontes y no lo consigue. Los venezolanos en el exterior tienen derecho a la atención consular y una de ellas es su derecho a votar en las elecciones presidenciales. No digamos regionales, no digamos municipales, pero la elección presidencial es un derecho y una garantía constitucional que tienen todos los venezolanos que viven en el exterior, que deben votar en cada uno de sus consulados. Eso debería ser en estas próximas elecciones, en el momento en que se fije por el Consejo Nacional Electoral, porque no es el gobierno. Eso es una cosa que también me niego a aceptar, que digan el gobierno no ha fijado las elecciones, que el gobierno no tiene por qué fijar las elecciones, quien tiene que fijar las elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Ya entramos en el tema electoral de lleno y ya hay dos países que han dicho que no van a reconocer las elecciones presidenciales. En el seno de Parlasur, ¿cómo se mide la aceptación, el reconocimiento de las presidenciales que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente? El Parlasur se instala el 25 de febrero, se instala la nueva directiva que le corresponde a Paraguay. Paraguay por primera vez en un país coincide en el Mercosur y en el Parlasur, que es uno por 6 meses el Mercosur y el Parlasur por 1 año. Y eso va a ser un objeto de conversaciones y de la primera discusión en marzo, que comienzan las sesiones del Parlasur. Como todos saben, los televidentes saben, eso se realiza todos los meses, salvo sesiones extraordinarias. En algunos casos puede ser rotativa y ten la seguridad que el primer punto que estoy colocando como solicitud de derecho de palabra para la plenaria es el tema de la situación del caso venezolano, porque además Venezuela se ha convertido en un caso recurrente en todos los escenarios políticos a nivel mundial. Está el Parlamento árabe, el Parlamento africano, que no lo reflejan los medios, hablan de Venezuela, de la situación que se vive en Venezuela. No es un caso único, no es un caso de Estados Unidos, no es un caso de Colombia, no es un caso de España, es un caso que todo el planeta ha volteado a ver una situación de un país rico, próspero, que era ejemplo hasta el año 99 de muchas cosas con algunos errores, pero que sencillamente nunca tenías lo que hoy tienen que vivir los venezolanos, que cada uno de los que no está viendo sabe lo que vive. Y en el caso del Estado Cojedes es gravísimo. Cada vez la escasez, la inseguridad y la falta de los servicios médicos, de atención médica. Cojedes es el segundo estado con mayor déficit de abastecimiento de medicina después del Delta Macuro. Cuando un cojedeño necesita un medicamento, tiene que ir a Carabobo, tiene que ir a Portuguesa, lo que le quede más cerca, o a Caracas. Y los que vivimos en Caracas, Portuguesa o Carabobo, sabemos que tampoco se consigue. Imagínate tú cómo un gobierno ha logrado abandonar de esa manera la atención médico-asistencial en el estado Cojedes. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. El gusto ha sido mío. Nos acompañó José Gregorio Correa, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad en representación del Estado Cojedes y presidente de la Comisión de Defensa del Parlamento Sudamericano. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto y a las 6:30 de la mañana, la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Feliz día para todos.